Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar el tema de la diferencia entre la acción individual y la acción social y el ser social y el proceso de socialización, que pertenecen al bloque uno del reconocimiento del ser social. Nos dice el autor que la diferencia entre acción individual y acción social es que no todos los seres humanos desarrollamos numerosas acciones y muchas son de carácter individual y otras más de carácter social. En algunos casos, especialmente, las acciones sociales son pensadas cuidadosamente por el ejecutor. Incluso en contadas ocasiones pueden llegar a calcular las consecuencias que pueden provocar. Las acciones estrictamente individuales, menciona el filósofo Weber, son aquellas que se efectúan para cumplir un propósito a mano del actor, mismas que se realizan en el espacio individual de la persona. Un ejemplo sería cuando te abrigas porque hace frío, el lavarte los dientes, abrir un paraguas para protegerte de la lluvia, etcétera. Algo que se haga directamente nosotros. Es una acción social estrictamente individual, algo que va a tener un beneficio únicamente para nosotros. Pero también estas acciones que son estrictamente individuales se puede hacer rodeadas de personas, incluso cuando estás con mucha gente, ¿verdad? Eso también nos menciona el autor. Dice que, por ejemplo, en el ejemplo de abrir el paraguas, tú puedes estar en un lugar, en una plaza, por ejemplo, y empieza a llover. Tu, tu acción individual sería el abrir el paraguas para cubrirte de la lluvia, igual que todos los demás, pero puedes decidir no hacerlo y te vas a mojar. Esto no quiere decir, esto únicamente te va a afectar a ti de manera individual y no a los demás. Esto es una acción individual que aunque esté rodeado de personas, eh, únicamente te afecta a ti. ¿Estamos bien hasta ahí con el tema? ¿Alguna duda? No, maestro, todo bien. Excelente, vamos a continuar, Aime. Nos dice que una acción social se refiere a toda acción o actividad que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando o no la conducta de otros, y cuya orientación o inspiración es de tipo altruista o desinteresado. Una acción social puede ser omisa o permitida y se orienta básicamente porque se destina a los otros. Los cuatro tipos de acción social son la tradicional, que es la vinculada a las costumbres, la afectiva, relacionada con las emociones, la racional, con arreglo a valores, y la guiada por una norma moral y la destinada a obtener un fin racional. El siguiente tema es el ser social y el proceso de socialización. La psicóloga y filósofa húngara Heller nos dice y nos dice que ella hace una diferencia, perdón, entre el individuo y el ser particular. Dice que el individuo es ante todo naturaleza porque responde a sus llamados biológicos, tales como comer, dormir, llorar. El segundo, que es el ser particular, es un ser humano particular porque a lo largo de su proceso de vida, especialmente en sus primeros años, estará obligado a incorporar las normas de un grupo o comunidad consideradas indispensables para vivir. ¿Qué nos dice esto? Que dentro del proceso de socialización que nosotros como seres humanos tenemos que llevar, están dos tipos o hace una diferencia entre el individuo y el ser particular. El individuo es lo que nosotros realizamos. Los ejemplos son como los que acabamos de mencionar: dormir, perdón, comer, llorar, gritar, reírse. Eso es algo que yo hago porque son cosas biológicas. Y el segundo es lo que es el ser humano en lo particular. Y eso se desarrolla en los primeros años. ¿Dónde se desarrolla? En la familia, que es el primer grupo al que pertenecemos. Recordamos la clase pasada que decíamos que el ser humano es un ente social por naturaleza,
porque tiene que pertenecer a grupos, pero dentro de estos grupos hay normas que tenemos que seguir para continuar con la vida cotidiana y que haya una armonía dentro de la sociedad donde vivimos. En este caso, nos dice que dentro del proceso de vida, especialmente en los primeros años, el ser humano está obligado a incorporar las normas del grupo o comunidad consideradas indispensables para vivir. ¿Qué quiere decir? Que en la familia es donde nos dicen primeramente cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hacer las cosas, a las acciones que realizamos dentro del grupo. Y esto nos ayuda para poder vivir en sociedad nosotros. No podemos vivir sin normas, acuérdense. Es indispensable tener normas o tener reglas en todo lugar para poder vivir en armonía y poder vivir adecuadamente. Dice que el espacio de la socialización primaria de los individuos es donde dejan de ser individuos para convertirse en particular. Es en personas socializadas, portadoras de normas y valores transmitidos en el grupo familiar. La socialización de todos los niños y niñas se realiza en el primer momento en el seno familiar. Esto es porque en ella es donde el pequeño aprende los principios generales de una sociedad. Era lo que les mencionaba ahorita. En la familia es la base de nuestra educación, por decirlo así, y es donde aprendemos el cómo comportarnos y el cómo debemos de comportarnos para podernos integrar y pertenecer a la sociedad y no salirnos de esas normas o esas reglas debido a que ya estaríamos infringiendo tal vez normas y valores que no van adecuadas a las buenas costumbres de una buena sociedad, que eso es lo que principalmente se integra. Si en la familia se incorporó aquello que es indispensable para un grupo, la educación que se transmite en la escuela como segunda instancia socializadora aprenderá los valores, normas y hábitos indispensables para una sociedad. Continuamos con lo mismo. Si en la familia aprendimos bien las normas y valores, en la escuela los vamos a aplicar y por ende vamos a poder vivir en armonía dentro de la sociedad en la que estamos. Recordando que en cada espacio y tiempo hay diferentes normas. ¿Qué quiere decir espacio? Yo aquí en México puede ser la costumbre de que a toda la gente que veo en la calle la saludo, pero puedo ir a otro país donde no es eso común y eso a los niños no se los van a enseñar de chiquitos porque no es parte de la aplicación de sus normas o de lo que te van a enseñar en tu primera etapa de socialización que es en la familia, ¿verdad? O al hablar con extraños. Eso es un ejemplo de espacio y de tiempo. Tal vez las cosas que nosotros ahorita en el 2020 estamos viviendo son muy diferentes a las que vivieron en los años 70, por decirlo así. El, el, el no usar el pelo largo, por ejemplo, los hombres, que te dicen desde chiquito, nada más las mujeres deben de usar el pelo largo, o las faldas, o los pantalones, o las botas, qué sé yo. Son parte de las normas que nos inculcan o costumbres que nos inculcan en la familia, que es la primera etapa de la socialización. ¿Alguna duda hasta aquí, Aime? No, maestro, todo claro. Excelente. Continuamos. Acuérdense que todo lo que estamos viendo aquí, o los temas que estamos viendo, todos son sacados del libro de Introducción a las Ciencias Sociales, Ser Integral por Competencias, que es del autor Piña Osorio, de Juan Manuel, y Chávez Arellano, María Eugenia, del grupo editorial Patria, de la cuarta edición. Eso sería todo por el día de hoy. En cuanto a la clase, dudas y comentarios, por favor, contáctenme por la plataforma de la escuela o bien por el correo institucional. Saludos y buena tarde.